Vamos a proceder al problema que dice un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo y formando un ángulo con la horizontal de 53 grados. Encontrar, inciso A, la posición del proyectil, el valor y dirección de su velocidad para t igual a 2 segundos. Calcular el instante en que el proyectil alcanza el punto más elevado de su trayectoria y la altura de ese punto. Calcular el alcance horizontal. Bien, aquí tenemos el gráfico y debemos recordar que el movimiento parabólico se produce porque, o tiene esta denominación porque la trayectoria que se obtiene es una parábola. Dice que un objeto parte con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Vemos ahí que tenemos el vector que representa la velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Hay que encontrar en el inciso A la posición del proyectil. ¿Qué quiere decir? Las coordenadas X y Y, abscisas y ordenadas, de este movimiento cuando el tiempo es 2 segundos. Eso es en el inciso A. Primero descomponemos el vector en sus dos componentes. Esta es la velocidad inicial, sacaremos la velocidad inicial en el eje X. Es la componente en el eje X de la velocidad inicial. Velocidad inicial en el eje X será la velocidad inicial, vale decir 40 metros sobre segundo, por el coseno del ángulo que forma. Por tanto, reemplazando los valores, tendremos finalmente que es 24.07 metros sobre segundo. Esta es una velocidad constante que se va a mantener sin alteración durante todo el movimiento del proyectil. También obtenemos su componente vertical, b sub 0 y. Para esto recurrimos a funciones trigonométricas, entonces por tanto va a ser la velocidad inicial en el eje y a la hipotenusa b sub 0 por el seno del ángulo, seno de θ sub 0. Reemplazando valores, velocidad inicial, hipotenusa 40 metros sobre segundo por el seno de 53 grados, obteniendo 31.94 metros sobre segundo. Esta velocidad, este movimiento en el eje Y, es afectado por la aceleración de la gravedad. Por tanto, es un movimiento uniformemente acelerado. El movimiento en el eje X es un movimiento a velocidad constante. En cambio, en el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado relacionado con la caída libre. Bien, para el tiempo 2 segundos nosotros encontramos inicialmente X, que despejamos de la ecuación de velocidad constante. Hemos dicho que este es un desplazamiento a velocidad constante en el eje X. Por tanto, podemos utilizar esta expresión y tendremos que aquí que X es a B sub 0X por el tiempo, reemplazando valores es a 24.07 metros sobre segundo, dividido o multiplicado por 2 segundos, ¿no? Obteniéndose finalmente que el desplazamiento, ya que los segundos se anulan, 48.14 metros. En el eje Y utilizamos esta expresión que nos va a dar la ordenada Y para un desplazamiento en el eje Y de la siguiente manera. Reemplazamos los valores, la velocidad inicial en el eje Y es 31.94 metros sobre segundo, por el tiempo 2 segundos, más un medio, la gravedad está apuntando hacia abajo, la gravedad en contra de lo que nosotros hemos puesto como sentido positivo, por tanto, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado, simplificando los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado y aquí los segundos con los segundos, nos queda finalmente 44.26 metros. Bien, también dice el valor y dirección de la velocidad para t igual a 2 segundos. En el eje X la velocidad no cambia, habría que encontrar la velocidad en el eje Y
¿Cuánto vale cuando el tiempo es igual a 2 segundos? Para ello recurrimos a la expresión velocidad en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Reemplazando valores, tenemos aquí que esta es la velocidad inicial en el eje Y. La gravedad negativa porque está apuntando al centro de la Tierra por el tiempo. Hacemos las simplificaciones del caso y obtendremos que el resultado nos sale 12,32 metros sobre segundo. Es decir, partió en el eje Y con una velocidad inicial de 31,94. Pero ahora en el eje Y la velocidad solo es de 12,32 metros sobre segundos cuando han transcurrido 2 segundos del movimiento. Se ha reducido la velocidad en el eje Y. Componemos ambas velocidades, tanto la componente en el eje X como la componente en el eje Y, utilizando la expresión de Pitágoras, la suma de vectores, y obtendremos finalmente que es 24,07 al cuadrado más 12,32 al cuadrado, resultando finalmente 27,04 metros sobre segundo, como el resultado de esta suma vectorial, utilizando Pitágoras. Ahora, recalcamos qué es lo que hemos obtenido. Esta velocidad se mantiene. Aquí está el objeto cuando han transcurrido 2 segundos. La misma velocidad se mantiene, la misma magnitud, no hay diferencia y se mantiene. En el eje Y, en cambio, ha habido una reducción debido a la aceleración de la gravedad. Sumando estas dos componentes, encontramos esta resultante. Esta resultante es la que vale 27,04. Esta componente en azul vale 24,07 que no se altera. Esta 12,32 que hemos calculado. Y finalmente, esta otra, la resultante 27,04 metros sobre segundo. También tenemos que encontrar o calcular el instante en que el proyectil alcanza el punto más elevado de la trayectoria y la altura de ese punto. Como estos datos nos van a servir, los seguimos conservando y reemplazamos en esta ecuación y obtendremos que B sub Y es igual a B sub 0Y más la gravedad por el tiempo. De aquí podemos nosotros despejar el tiempo, ya que hemos visto que la velocidad se ha ido reduciendo. En el punto más alto, la velocidad inicial, la velocidad final en el eje Y va a ser 0. Por tanto, tendríamos la velocidad final que sería 0, la velocidad inicial contamos como dato y la gravedad también tenemos. Lo único que quisiéramos calcular es el tiempo, que despejado de esta expresión queda de la siguiente manera. Reemplazando valores, la velocidad final 0 menos la velocidad inicial en el eje Y, 31,94, y la gravedad menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sacando y haciendo operaciones, 3,26 segundos sería el resultado que queda de esta operación matemática. Bien, ahora la altura del punto podemos encontrar con esta expresión que dice que la velocidad final al cuadrado en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la ordenada. La ordenada es lo que despejamos, el valor de Y, obteniéndose la siguiente expresión. Como ya hemos visto, la velocidad final en el eje Y va a ser 0, por tanto, y la velocidad inicial es conocida, 31,94 elevando al cuadrado, entre 2 y entre la gravedad, obteniéndose como resultado 52 metros. Entonces, por tanto, ya hemos obtenido tanto el tiempo como la altura que alcanza el proyectil, el tiempo en que tarda en alcanzar la altura máxima, ¿no? Luego utilizamos un concepto de tiempo de vuelo que indica que es 2 veces el tiempo del ascenso. Es decir, el tiempo que tarda en ascender es también el mismo tiempo que tarda en descender. Y a la suma del tiempo de ascenso más el tiempo de vuelo se le denomina, mejor dicho, a la suma del tiempo de ascenso más el tiempo de descenso se le denomina tiempo de vuelo, que es 2 veces el tiempo de ascenso. Entonces 2 por 3,26 que acabamos de calcular, obtendremos que el tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire el objeto, será de
6.52 segundos. Con este dato podemos calcular el alcance horizontal. Tiempo de vuelo es 6.52 segundos que hemos obtenido. Otra vez recurrimos a la expresión de la velocidad constante, de la cual despejamos x. X será v sub 0, x por tiempo. Tenemos la velocidad inicial en el eje x, y también tenemos el tiempo de vuelo, con lo cual obtenemos el alcance, lo que ha recorrido desde este punto hasta este punto, que es 156.94 metros. Deberá remarcarse que en este caso habrá que los estudiantes tener cuidado en no confundir las velocidades en los ejes, las velocidades iniciales en los ejes. Lo que se está trabajando en el eje Y, todo con movimiento acelerado. Lo que se está trabajando en el eje X, todo con velocidad constante.